En 1968, el campo artístico argentino vivió una de las manifestaciones estéticas más radicalizadas. En su afán por crear un nuevo lenguaje para la vanguardia, un grupo de artistas concibió Tucumán Arde, una obra que excedía el ámbito de las prácticas artísticas tradicionales, fusionándose con conflictos de abierto contenido ideológico y cuyo objetivo fue posibilitar la emergencia del arte como escenario para la transformación social. Hacia mediados de la década, la Argentina veía desvanecer la ilusión del programa desarrollista. Los problemas se evidenciaban en los reclamos obreros, los congelamientos salariales y las devaluaciones monetarias. En 1966, el general Juan Carlos Onganía encabezó el golpe de Estado autodenominado Revolución Argentina. Durante la dictadura, el país asistió a la disolución de la vida política. Las Fuerzas Armadas tenían órdenes de impedir la difusión de programas políticos adversos y de sofocar todo posible levantamiento civil. Se intervinieron universidades y se desató una ofensiva implacable contra el movimiento sindical. Las medidas económicas del gobierno incluían la retención de exportaciones, el congelamiento de salarios y una clara intención de facilitar el asentamiento de capitales extranjeros en el país. La provincia de Tucumán, en particular, quedó convertida en el foco experimental del nuevo modelo económico aplicado por el gobierno de facto. El 10 de noviembre, el presidente, en pleno uso de sus facultades legislativas, sancionó la Ley 17.010, estableciendo la formación del Comité Operación Tucumán, propuesto por el ministro de Economía Salimey como instrumento eficaz para reactivar la economía tucumana, hasta entonces basada en el monocultivo del azúcar. Diversificar la economía, crear nuevas industrias era el discurso oficial, que en realidad enmascaraba los graves problemas ocasionados por los continuos cierres de los ingenios azucareros. La Argentina asistía a un acelerado proceso de pauperización del cual el gobierno pretendía apartar la mirada. La Operación Tucumán se vio pronto convertida en un operativo silencio, que tergiversaba y confundía la grave situación por la que atravesaba la provincia norteña. En una década asignada por grandes ideales, donde la violencia se imponía como el medio más viable para lograr un objetivo, surgen distintas alternativas político-culturales que tendrán sus ecos en la Argentina. Particularmente, la Revolución cubana se constituyó en un fenómeno de descolonización que produjo un profundo replanteo en el pensamiento político. Una revolución desarrollada en tierra latinoamericana poseía un particular aura alrededor del cual la intelectualidad argentina había construido un poderoso imaginario, el de la Revolución Nacional Antiimperialista. 9 años después, en mayo del 68, los estudiantes parisinos se rebelaban contra todo un sistema cultural y social, reivindicando tanto la gesta cubana como en general toda lucha de liberación tercermundista. Un nuevo rol nace para el artista, quien adopta en gran medida el lugar de un francotirador. Desde la calle, espacio conquistado, los artistas agitadores apuestan al valor transformador del arte. Por medio de la ironía, la provocación, el absurdo, ellos señalan la alienación del hombre en una sociedad regulada por la imagen que de ella construyen los medios de comunicación. La violencia estaba implícita tanto en la voluntad de destrucción de un determinado sistema sociopolítico como en las rupturas lingüísticas propias del arte de vanguardia que, intentando unir el arte con la vida, propiciaban el descrédito de las prácticas tradicionales acusadas de no comprometerse con la realidad. Así, en la década del 60 se planteó una compleja relación entre el arte y la política. La crisis por la que atravesaba la Argentina exigía una radical toma de conciencia por parte de los sectores intelectuales. El Instituto Di Tella, organismo encargado de modernizar la cultura a lo largo de la década, comenzaba a debilitarse. Al agotamiento del lenguaje eminentemente formal de la vanguardia,
se sumaba la censura practicada a la cultura. El campo artístico reaccionó dando lugar a una serie de osadas acciones estético-políticas que enfatizaron la significación y el contexto más allá de las formas. Sin embargo, a pesar de lo revulsivo y la violencia explícita de estas manifestaciones, el sistema parecía absorber rápidamente toda crítica, minimizando la radicalidad de las obras. Esta sensación, en gran medida colectiva, llevó a que un grupo de artistas se reuniera en Rosario para lo que se denominó el primer encuentro de arte de vanguardia. Allí se planteó la necesidad de producir un nuevo tipo de obra, que fuese eficaz a nivel social, eliminando la separación entre artistas, intelectuales y técnicos. Nuestra función de intelectuales en la sociedad significa terminar con la posición distante del artista más allá de la lucha de clases y una incorporación de esta como problemática de nuestra propia realización. Estas declaraciones adquirieron el tono de un manifiesto y culminaron en la organización de Tucumán Arde, la puesta en acto de un modelo operativo para el arte revolucionario, una obra que denunciaría en lugar de comentar la realidad, una obra colectiva que, eliminando la individualidad narcisista propia del artista, cuestionara la autonomía del arte y se distribuyese en el seno de la clase en lucha. El marco para la acción lo aportó la novedosa alianza política entre artistas y sindicalistas propulsada por la CGT de los argentinos, una escisión de la central obrera producida meses antes al denunciarse acuerdos entre ciertos gremialistas y el gobierno de facto. Raimundo Ongaro, dirigente gráfico, fue proclamado secretario general. Para ese entonces, el gobierno militar ya había aniquilado el derecho de huelga y prohibido las manifestaciones. El costo de vida, mientras tanto, subía cada día más. La CGT de los argentinos se presentaba como un polo cultural revolucionario, un foro intelectual donde se debatía sobre la liberación o dependencia del país. Desde su formación, esta apuntó a una coalición entre intelectuales, obreros y clero progresista. Parte de su acta fundacional, el programa del 1 de mayo, fue denunciar la crisis tucumana y la política que le había dado lugar. ¿Cómo haremos entonces los artistas para no seguir siendo servidores de la burguesía? En el contacto y la participación junto a los activistas más esclarecidos y combativos, poniendo nuestra militancia creativa y nuestra creación militante al servicio de la organización del pueblo para la lucha. Declaración Tucumán Arde, Buenos Aires. Así, los artistas, utilizando el aparato político aportado por la CGT de los argentinos, concibieron una obra que se asentaba sobre la realidad social, la señalaba y criticaba desde un posicionamiento juzgado ineludible, el del militante cultural, el artista como actor social que encausa su compromiso político a través de la obra. En la década del 60, la explosión de medios de comunicación masiva signó gran parte de las instancias de la vida cotidiana. El campo artístico generaba, como nunca antes lo había hecho, una gran atención por parte de los medios. Revistas como Primera Plana y Confirmado fueron construyendo un mito social en torno al artista de vanguardia y su modo de vida. Así, en 1966, Roberto Jacobi, Eduardo Costa y Raúl Escari propusieron la creación de un género, el arte de los medios de comunicación, que se valió de los medios masivos como una nueva materialidad artística de increíble potencial creativo, pero que al mismo tiempo la evidenciara en su poder para manipular conciencias. Investigadores como Oscar Mazota y Eliseo Verón apoyaron desde la teoría estas manifestaciones experimentales que estudiaban la circulación social de los discursos. No utilizamos ni el pincel ni el óleo, sino la realidad concreta como material artístico a través de los medios de comunicación. Precisamente la obra que planteamos en Tucumán está hecha para llegar al público masivo. Tratamos de que la obra se dé en el propio medio de comunicación, declaraban a la prensa.
Tucumán Arde fue pensada para realizarse en 3 etapas. La primera consistía en la investigación y posterior registro del material testimonial que se convertiría en la base de la muestra denuncia. Para ello, algunos artistas del equipo, rosarinos y porteños, realizaron un primer viaje a Tucumán con el fin de recopilar información acerca de los conflictos socioeconómicos de la región y establecer los primeros contactos que asegurasen sus objetivos. A partir de los resultados obtenidos, un grupo más numeroso de artistas realizó un segundo viaje a fin de filmar, fotografiar y grabar las pruebas que avalaran sus acusaciones. Para lograrlo, era necesario encubrir ante el gobierno de la provincia el móvil político de sus actividades y crear una versión camuflada de la obra que facilitara la tarea de los artistas. Un grupo convocó una conferencia en el Museo de Bellas Artes de la provincia, desencadenando así un proceso contrainformacional. Otro se contactó con los dirigentes sindicales y estudiantiles, así como con los obreros afectados directamente por el cierre de los ingenios. Los testimonios obtenidos fueron grabados y filmados. Las declaraciones se centraban en aspectos sociales tales como la mortalidad infantil, las malas condiciones sanitarias y la deserción escolar. La policía, comenzando a percibir las verdaderas intenciones, advirtió a los pobladores que dejaran de comunicarse con los artistas. En muchos lugares se les prohibió, incluso, filmar y tomar fotografías. La prensa de Rosario, Santa Fe y Tucumán publicó en detalle las gacetillas que los artistas enviaron para movilizar a los medios. Una vez culminadas las tareas en Tucumán, se convocó a una segunda conferencia descubriendo el verdadero significado de la obra para conseguir así la repercusión política implícita en la misma. Paralelamente, en Rosario y en Santa Fe se desarrollaba una intensa campaña de pintadas enigma, estrategia propia de la publicidad y la militancia política. Las calles eran empapeladas con carteles en los que se leía la palabra Tucumán, sin ningún otro tipo de especificación. Pronto, otra serie de pintadas reemplazó a la primera agregando dramatismo a la incógnita. Tucumán arde. A su vez, en las universidades, a la salida de eventos culturales y en los medios de transporte, se repartían volantes con las mismas consignas. En ciertos cineclubes aparecieron las enigmáticas palabras impresas en las entradas e incluso en la pantalla antes de la proyección de las películas. Con el cartel Primera Bienal de Arte de Vanguardia, como ambigua conclusión del proceso publicitario, se cerraba la primera etapa. El nombre, irónicamente, anclaba la obra en la tradición del arte de vanguardia al que pretendía cuestionar. Pero en un principio nada parecía relacionar la consigna Tucumán arde con la publicitada Bienal. La segunda etapa de Tucumán arde consistió en la muestra misma. Durante los primeros 6 días de noviembre de 1968, la sede sindical de la CGT en la ciudad de Rosario se vio convertida en un escenario poco usual. El piso de acceso se hallaba alfombrado con los nombres de los dueños de los ingenios azucareros y sus relaciones con el poder. Así, el visitante se veía obligado a pisarlos. Las paredes estaban cubiertas con recortes de diarios que daban cuenta de la situación tucumana, evidenciando aquello que los medios soslayaban, el conflicto de intereses políticos presentes en la crisis. Se exhibían, además, testimonios de pobladores, trabajadores y maestras rurales junto con fotografías murales. También se proyectaban cortos y audiovisuales. Mientras tanto, los altoparlantes emitían grabaciones de entrevistas a dirigentes sindicales y trabajadores cañeros. A intervalos breves y regulares, las luces del local se cortaban. La frecuencia de los cortes, cada 2 minutos, simbolizaba el tiempo que mediaba entre la muerte de un niño tucumano y otro, según se había establecido en los censos de mortandad infantil de la provincia. Entre los asistentes se repartía café amargo, en clara alusión a la crisis de la producción azucarera. A medida que los días pasaban, se iban incorporando a la muestra nuevos materiales,
resultantes de los reportajes realizados entre el público asistente o diversas colaboraciones espontáneas. Lejos de limitarse al público de una galería de arte, se dirigían a la sociedad en su conjunto, a la clase trabajadora, a partir de la acción en los sindicatos e ingenios, a la clase dirigente, a partir de la crítica a su sistema de gobierno, y a la clase media a partir del especial uso que hacía de los medios de comunicación masiva. Tucumán Arde tiene como objetivo poner de manifiesto, mediante la utilización reflexiva de los medios de información, las contradicciones de la política del gobierno argentino y de la clase propietaria respecto al cierre de los ingenios tucumanos y las graves consecuencias que son del dominio público. El 25 de noviembre, el mismo grupo de artistas que había organizado la muestra en Rosario la reinstala en la sede porteña de la CGT disidente. En Buenos Aires, la puerta de entrada se hallaba atravesada por una enorme pancarta, irónica referencia al tradicional lema de bienvenida a la provincia: Tucumán, Jardín de la República. La muestra estaba ambientada con música, como ocurría en numerosas exposiciones de la época, solo que aquí tradicionales zambas se contraponían irónicamente al optimismo del cantante popular tucumano Palito Ortega, por aquel entonces muy exitoso en Buenos Aires. En el interior del local, un grupo de obreros y de jóvenes universitarios repartían un folleto de 18 páginas, un estudio realizado por sociólogos donde se explicaban las causas de la crisis tucumana y las estrategias de la política gubernamental. En las paredes, cumpliendo con el objetivo de sobre- y contrainformar, como modo de desalienar al espectador, se reproducían fotográficamente recortes de diarios de todo el país en donde el ministro Salimey, voz oficial de la Revolución Argentina, explicaba cómo ésta contribuiría al bienestar tucumano. Es así como la revolución solucionará un problema que no es exclusivamente tucumano, sino que afecta a la nación misma. Mientras esto se realiza, ningún obrero de los ingenios en transformación quedará sin trabajo. Oponiéndose a este discurso, también se exhibían recortes periodísticos que testimoniaban represiones policiales y manifestaciones disueltas. Una tercera etapa estaba proyectada como cierre del circuito informacional, a modo de síntesis y evaluación de todas las actividades. Dada la situación decididamente adversa por la que atravesaba el país y el prematuro cierre de la muestra que debía durar 15 días y fue levantada a las pocas horas de inaugurada, esta tercera etapa se llevó a cabo solo en parte. La censura actuó una vez más ante la descarnada mostración de los móviles del poder. Tucumán Arde usó el arte para hacer política. La mayor parte del arte conceptual y de ciertas manifestaciones de arte político contemporáneo usan la política como tema para hacer arte. Se presentó como una obra destinada a desalienar y crear conciencia en un público más amplio que el del circuito artístico. Utilizó todos los recursos formales del arte de vanguardia de la época, buscando la participación, pero también el compromiso del público. Buscó salir de los canales dependientes de las instituciones de élite en una manifestación interdisciplinaria que se inscribió en la tradición del arte crítico. Se valió de los medios de comunicación masiva para camuflarse y poder evadir la censura aplicada a todo arte revolucionario. Construyó la situación idónea para evidenciar, por medio de estrategias tanto de sobreinformación como de contrainformación, la pantalla, el espectáculo que los medios construyen sobre la realidad y así denunciar su poder manipulador. Se propuso como modelo programático de un nuevo arte que implicaba que el artista debía asumir el papel de protagonista y activista de la lucha social. Sin embargo, el endurecimiento de la realidad política, las limitaciones propias de la dinámica del grupo, sumadas a la relativización de los alcances del arte como agente transformador,
evidenciaron la imposibilidad de trazar programas modélicos de la acción estético-política. La muerte del arte, tan debatida en esa época, se tornó literal para la mayoría de los artistas plásticos que participaron de esta experiencia. Algunos dejaron momentánea o definitivamente de pintar. Otros, al encontrarse frente a frente con los límites del arte, decidieron pasar a la acción directa, en una completa absorción de la práctica estética por la práctica política. Tucumán Arde puso al descubierto el efímero enlace entre arte y política, las paradojas implícitas en esta relación y la profunda crisis que afrontaba la vanguardia, creando consecuencias tan fuertes como para no posibilitar una experiencia de tales características en lo sucesivo. Fue el clímax de una etapa de utopías que cambiaron el modo de manifestar políticamente a través del arte.